Buenas tardes. Hoy vamos a hacer como una introducción al pensamiento de diseño y vamos a trabajar también sobre mapa de empatía. Eh, Esto es parte de la Academia STEM con enfoque de género para docentes. Estamos en el módulo 1 que se llama Haciendo un proyecto y esta es parte de la unidad 1. Es la segunda clase de la unidad 1. Ya vimos objetivos de desarrollo sostenible, vimos el tema de la creatividad y de la innovación social. Hoy día vamos a partir con un pequeño resumen sobre el rol de la creatividad en el pensamiento de diseño o design thinking y después vamos a ver una mirada general del design thinking para después hacer un énfasis en lo que es empatizar y se van a quedar con una tarea para hacer un ejercicio de empatizar. Ya, en primer lugar vamos a hablar sobre pensamiento de diseño, que es innovación centrada en las personas. El pensamiento de diseño tiene 5 etapas. La primera etapa se llama empatía y es la que vamos a ver hoy día. También vamos a trabajar un poquito sobre la definición y la próxima semana vamos a trabajar sobre definición, ideación y vamos a dejar enunciado el trabajo del tema de prototipado. ¿Sí? Lo más importante del design thinking es que es innovación centrada en las personas. Esto a veces puede parecer de perogrullo, pero no es tanto, porque cuando uno le dice a alguien, eh, inventa una solución o aporta una solución al problema de tus estudiantes, lo último que uno piensa muchas veces es preguntarle a los estudiantes. Y el pensamiento de diseño es lo primero que hace. Por lo tanto, no espero que se me emprenda la ampolleta de la eh, producto de mi fértil imaginación, sino que pongo mi fértil imaginación, pero al servicio de las personas, escuchando primero a esas personas y centrando en sus necesidades el desarrollo o innovación que voy a hacer. Eh, Mucho se habla de investigación, desarrollo e innovación. La investigación necesita una gran inversión de dinero para generar conocimiento, pero permite hacer una indagación original planificada para descubrir con este conocimiento. Después de esto viene una etapa de desarrollo donde se aplican los resultados de la investigación a la producción y después hay una etapa de innovación donde esto se asume que va a ser una mejora, un delta en la productividad. Y acá se invierte el conocimiento, ya no es que se invierta dinero, sino que se invierte conocimiento para generar dinero y hay un avance significativo en la producción. Esto es más o menos el esquema de la innovación más el desarrollo, de investigación, más desarrollo, más innovación. ¿Sí? Y en este contexto es que estamos hablando de innovación centrada en las personas y en el contexto de innovación social de la Universidad de Stanford. Lo importante acá es que la innovación centrada en las personas reconoce que el conocimiento hay una etapa de investigación y desarrollo que lo genera, hay una etapa de innovación y hay una etapa de educación. Y sin estos 3 pilares no vamos a tener personas preparadas para la innovación, el desarrollo y la investigación, el desarrollo y la innovación. Eh, y el conocimiento tiene que ver con la capacidad de convertir entonces muchos datos de los que tenemos acceso en y toda la información a la que tenemos acceso en algo valioso, en algo que cambia la realidad de las personas. Pero para eso necesitamos hacer una inversión en investigación y desarrollo que genera el conocimiento. Necesitamos también generar espacios de innovación donde todo este conocimiento se convierte en riqueza y necesitamos tener estudiantes o personas profesionales preparados para recibir esta innovación y poder a su vez generar nuevo conocimiento. A mí me gusta esta imagen de la innovación porque lo que nos muestra es que no todos necesariamente tenemos el mismo rol y que la innovación no es algo de una sola persona. No sé, la típica idea de cuando a alguien se le prende la ampolleta, ¿cierto? Y como que se le prendiera, como que fuera un llanero solitario, eh, o que es alguien que está haciendo una meditación y se le prende la ampolleta y es algo que ocurre en soledad. eh, Está bastante demostrado que la innovación no es así.
No sé si se fijan, pero aquí hay una persona que es la que provee la energía para que funcione, hay otros que están limpiando la ampolleta, hay otro que está coordinando y dando instrucciones, hay otro que está haciendo mediciones, uno que está tomando apuntes, uno que está conectando. La innovación es algo que no se desarrolla, nunca se desarrolla una sola persona. Siempre se necesita un grupo que innova a la vez y que genera sinergia, que genera un efecto positivo en el confluir de las ideas que a veces no son siempre las mismas, sino que van variando y van mutando en la medida que el grupo las hace propias. Y volvemos a repasar la definición de innovación social como aquella solución novedosa a un problema social que sea más eficaz, eficiente, sostenible o simplemente más justa que las soluciones actuales, cuya aportación de valor se dirige a los intereses de la sociedad en su conjunto y no a los intereses particulares. Esta es la definición estándar de innovación social que generó la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y vamos a dar un pequeño repaso sobre el rol de la innovación y la creatividad. En primer, en primer lugar, tenemos que una idea tiene que ser primero viable en el mercado, posible con la tecnología, deseable de usar, y recién ahí vamos a tener innovación en términos de generar un nuevo producto o servicio. Pero esto no puede ser sin la capacidad de crear, que tiene que ver con el desarrollo de la idea, y la capacidad de innovar, que es la capacidad de hacer realidad esta idea. Todo esto ya lo vimos en las clases pasadas, pero vamos a hacer una pequeña revisión. Y vamos a hablar de creatividad y de cómo desarrollar tu músculo creativo. Vamos a hacer un ejercicio que se llama 30 círculos. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que en una hoja en papel en blanco, una hoja de cuaderno, dibujen 30 círculos del tamaño de una moneda de 500 pesos. ¿Sí? Y si quieren pueden pausar acá el video mientras hacen el dibujo de los círculos y cuando retomen yo les voy a explicar lo que se va a hacer con esos círculos. Ya, ya tienen sus círculos hechos en su hoja de papel, entonces lo que les voy a invitar es a que en 2 minutos, que voy a contar acá con mi reloj, ustedes puedan eh, llenar estos círculos con la mayor cantidad de dibujos posibles. Nótese la consigna, es la mayor cantidad de dibujos posibles en 2 minutos. ¿Sí? Tienen su lápiz, su hoja, a partir de ahora ya. Llevamos 1 minuto y medio. Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos.
y alto. Entonces, quiero invitarlas e invitarlos a que miren los dibujos que hicieron, cuántos dibujos alcanzaron a hacer, eh, cuál es el nivel de detalle que tienen los dibujos y ir viendo en qué se fueron basando para hacer los dibujos. Eh, Algunos podrían haber inventado una historia que iba ocurriendo de un dibujo a otro, otros pueden haber hecho formas geométricas, un cuadrado, un círculo, un triángulo. Otro podrá haber dibujado flores adentro de los círculos, distintos tipos de flores. Otros pueden haber ido dibujando las cosas que están cerca de su escritorio en este momento. Eh, lo que sí está claro es que para poder haber hecho hartos círculos, tienen que haber tenido hartas ideas con poco detalle. Eh, Casi nadie llega a hacer los 30 círculos en realidad, así que no se frustren si no lo hicieron. Pero probablemente si tienen pocos dibujos de muy alto nivel de calidad, eh, se dedicaron más al detalle que a inventar muchas ideas. Esto es importante porque después vamos a hablar sobre lo que es una lluvia de ideas, no en esta clase, sino que en la que viene. Y cuando veamos lo que es una lluvia de ideas, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la capacidad de generar muchas ideas. No solo hacer buenas ideas, porque hay momentos en los que no importa que la idea sea buena. Fíjese en la consigna, yo no le dije haga los dibujos más perfectos posibles en 2 minutos. Le dije, haga la mayor cantidad de dibujos adentro de los círculos en 2 minutos. Porque lo que queremos es despertar esa chispa divergente que va buscando ideas de distintos lugares. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente presentación, donde, habiendo visto el rol que tiene la creatividad, no sé por qué, y vamos a hablar un poco sobre lo que es el design thinking o pensamiento de diseño, que es esta forma de innovar que está centrada en las personas y que parte con una etapa donde se empatiza, o sea, me pongo en el lugar del otro, defino cuál es la necesidad del otro, ideo una solución, ensayo esta solución a través de productos mínimo viables o una serie de prototipos y voy evaluando cada uno de estos prototipos hasta encontrar uno que se ajusta a la necesidad. Esto parece que fuera algo lineal, pero no es tan así. Primero hablemos un poco de historia. Tim Brown es un profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford y creó una consultora bien importante que se llama IDEO. Conceptualizó y masificó el pensamiento de diseño por allá por el 2008. O sea, llevamos casi eh, 17 años desde que se inventó esta idea del pensamiento de diseño. Y el propio Tim Brown dijo que usar la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que es una estrategia viable de negocios. Y puede convertir en valor para el cliente y una oportunidad para el mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer acá? En toda esta etapa del curso, la idea es que al final de esta etapa ustedes van a tener una idea de solución y van a probar a resolverla tecnológicamente con alguno de los electivos tecnológicos. Y más que buscar una estrategia viable de negocios, lo que vamos a buscar es que resuelva una problemática social con la definición de innovación social que ya hemos visto.
Lo más importante del proceso de pensamiento de diseño es que no es lineal, es adaptable y es flexible. Yo puedo ir de la empatía a la definición y de la definición puedo saltar a la ideación, a surgir un pensamiento, pero puede que yo tenga la ideación y diga, no, pero esto no me calza del todo y tenga que volver al momento de empatía y revisar ahí las entrevistas que hice o la forma en la que observé para volver a plantear algo en la ideación o poder corregir mi producto, lo que voy a dar. Entonces, se parece más bien a algo que al principio comienza como una madeja que se va desarrollando hasta que termina en un producto eh, que fue testeado y que es validado y que se puede de alguna forma comercializar o poner en producción. Y bueno, la creatividad es una manera no lineal de construir, por eso ha sido importante y le hemos dado harto énfasis. Se expande el espacio de las ideas y de posibles soluciones. Eh, no busca formas concretas, no busca la solución en la mente, sino que trata de explorar el espacio de soluciones posibles. Entonces, el pensamiento de diseño está basado en la exploración, mezcla analítica y creatividad, proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de producto y permite entender mejor las necesidades del usuario cliente. Por lo tanto, busco crear soluciones innovadoras y también busco hacer una iteración muy rápida para corregir. ¿A qué me refiero con iterar muy rápidamente? Eh, a que, por ejemplo, eh, sigamos con el ejemplo que veíamos en una de las clases anteriores sobre una biblioteca de trueque de libros. Puede que me empiece a dar cuenta que esa biblioteca de trueque de libros no funciona porque la gente piensa que no todos los libros tienen el mismo valor o no todos los libros están en buen estado. Entonces yo busco una solución posible para ese problema que está teniendo la solución innovadora, que es compartir libros en el colegio. Y en vez de hacer una feria de trueque, quizás mejor hago una biblioteca de libros donde todos van a poder participar y se pueden ir entregando los libros y la gente los va a ir tomando prestados y así nadie siente que obtiene algo que es de menor valor que lo que puso, porque puede tener acceso a todos los libros que se han puesto. Por ejemplo, estas soluciones, además de satisfacer necesidades, tienen que ser técnicamente posibles y estar dentro de la estrategia de negocio de la empresa. Para nosotros, la estrategia de negocio tiene que ver con a cuál objetivo de desarrollo sostenible queremos aportar. Nuestro negocio es resolver o lograr aportar a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el pensamiento de diseño busca que sea atractivo para las personas, busca que sea factible tecnológicamente y busca que sea viable como negocio. En nuestro caso, como estamos apuntando a desarrollo social, estamos hablando de viabilidad política. ¿Y qué pasa si solo tengo algo que es atractivo para las personas y que es factible tecnológicamente, pero que no tiene viabilidad política? Tengo una innovación de algo que funciona, pero que no va a poder ser implementado. Si solamente tengo algo que atrae a las personas y que es viable políticamente, pero no involucra tecnología, tengo una innovación a la que le llaman innovación más emocional, porque es una innovación de más de buenas voluntades, que es generar un cambio tecnológico. Y si tengo una innovación que es factible tecnológicamente y que es políticamente deseada, pero no es atractiva para las personas, tengo una innovación de proceso que muchas veces las personas ni siquiera se van a dar cuenta que existió, aunque puede aportar. Lo que nosotros buscamos es algo que sea políticamente viable, atractivo para las personas y tecnológicamente factible. Y cada fase tiene varias alternativas. El design thinking o pensamiento de diseño es un proceso iterativo y exploratorio, es un cambio de enfoque para dar soluciones y está orientado a la creación de productos, servicios o procesos. También se pueden hacer estrategias de negocio, desarrollar experiencia de usuario, hacer marketing, hacer cambios. Y el design thinking tiene tres grandes principios. El primero tiene que ver con la empatía, el segundo tiene que ver con equivocarse y el tercero tiene que ver con la interdisciplina.
De acá hablamos cuando hablamos de interdisciplina. Bueno, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de un campo de conocimiento que es cerrado. Cuando hablamos de multidisciplina, estamos hablando de que varios de esos campos del conocimiento se relacionan de alguna manera para dar una solución. Cuando hablamos de interdisciplina, estamos hablando que más que relacionarse, hay un espacio de conversación conjunto en el que se crean nuevas soluciones a partir del vínculo. Y cuando hablamos de transdisciplina, estamos hablando que además estamos vinculados con nuestro territorio. Ya no es solo una solución en el vacío desde las disciplinas tecnológicas, sino que estamos hablando de una innovación que tiene una base territorial real, en personas reales, en situaciones reales. Y el design thinking busca más vincularse a la transdisciplina o a la interdisciplina, más que hacer una innovación disciplinaria en una pura área, o multidisciplinaria en la cual cada uno aporta una parte del proceso, pero no conversan entre todos. Quizás en términos pedagógicos esto de la multidisciplina, por ejemplo, es cuando hacemos un proyecto y le pedimos al profesor de cada ramo que haga un aporte al proyecto con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, los estudiantes están viviendo la experiencia de desarrollar un proyecto y reciben estímulos desde distintas asignaturas. Pero el design thinking lo que diría es, ya, pero el estudiante sabe de todas estas asignaturas. Pongamos al estudiante a discutir de todas estas asignaturas de las que sabe para generar una solución a un problema real. Y esto sería transdisciplinario si el estudiante además ve que ese problema real se basa en su comunidad en la que está instalado el colegio, en su territorio. Pensamiento diseño, entonces, tiene estos principios también, vamos a hablar aquí un poquito de la empatía, tiene que ver con que todos tienen una parte, una versión de la realidad, y por lo tanto no se alza como un gran sabedor de todo, sino que escucha. Cuando hablamos de transdisciplina o de interdisciplina, estamos hablando de que cada uno es como un actor que está alrededor de alguna de estas partes del elefante, y en la medida que está tocando alguna de estas partes del elefante, pero es ciego a lo demás, describe el elefante de una forma distinta. El otro principio es el de me he equivocado. El design thinking busca, o el pensamiento de diseño busca, que podamos aprender de las equivocaciones y las valora como su principal fuente de creatividad. Thomas Edison dijo, no fueron 1000 intentos fallidos, fue un invento de 1000 pasos, el que inventó la ampolleta, ¿cierto? Esa frase está en cuestión si la habrá dicho, pero lo que busca reflejar es que Thomas Edison no se le ocurrió de la noche a la mañana la ampolleta, probó un montón de filamentos posibles para desarrollarla de la mejor manera, que la ampolleta aprendió. Soichiro Honda dijo que el 99% del éxito es fracaso, que el éxito representa el 1% del trabajo, que a su vez es resultado del 99% llamado fracaso. Steve Jobs dijo, a veces cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlo rápidamente y seguir adelante apostando por tus otras innovaciones. O sea, no quedarse sufriendo en me equivoqué, pobre de mí. Y mientras más rápido y más temprano uno se equivoque en un proyecto, más va a ahorrar, más esfuerzo va a ahorrar. Entonces, el error me permite darme cuenta de si lo que estoy proyectando se vincula con la realidad, ya sea porque está vinculado con las personas a las que quiero atender, está vinculado con la tecnología o está vinculado con el mercado o el ámbito de acción en el que quiero que se despliegue esta innovación. Y por último tenemos a Barbarita Lara, que fue la primera chilena en pertenecer a la lista de innovadores más destacados menores de 35 del MIT el 2018, que dijo, perder el miedo a equivocarse es parte del éxito y eso me ayudó a crecer. Ella creó un sistema de información de emergencia que permite enviar mensajes de emergencia a la población afectada por un desastre natural
incluso cuando no hay internet o redes móviles. ¿Sí? Entonces, tenemos estos tres principios que son la transdisciplina, eh, la creatividad y el error. La valoración del error como un principio del pensamiento de diseño. Y lo que vamos a ver ahora es la primera etapa del design thinking y es con lo que se van a quedar con una tarea esta semana. Que tiene que ver con empatizar. Voy a hacer una pequeña pausa acá. Voy a volver en un minuto y vengo. Vamos a hablar de empatizar entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empatizar? Bueno, esta presentación tiene varias cositas que les van a servir. Este PPT está en el curso. Vamos a hablar de lo que es empatizar y lo que es la matriz de empatía, con lo que se van a quedar con la tarea. Para hacer esta tarea van a tener que hacer una entrevista, así que vamos a hablar un poquito en esta clase sobre cómo se hacen las entrevistas y vamos a hablar sobre cómo se hacen presentaciones, porque finalmente ustedes van a tener que presentar esta idea sobre de qué se trata, en el fondo, cuál es su objetivo, su problema a resolver, a partir de su mapa de empatía. Primero, queremos hablar de que empatizar tiene que ver con la capacidad de percibir y comprender lo que el otro siente. Y esto se dice, pero tiene varias formas de entender. O sea, hay varias formas de acercarse a la empatía. Podemos pensar que la empatía es algo que nacemos y viene tal cual y algunos son más empáticos y otros son menos. Yo en general apuesto porque la empatía es algo que se desarrolla. ¿Y por qué digo que es algo que se desarrolla? Porque cuando uno tiene unas guaguitas, varias guaguitas juntas, no sé si algunos de ustedes son padres o madres o por alguna razón se han vinculado con niños muy pequeños, cuando hay varias guaguitas juntas, si una guaguita llora, lloran todas. Eso lo podríamos llamar llanto empático, que tiene que ver con que aquí hay una de nosotras que está mal, llamemos para que venga alguien a vernos. Y cuando uno llega no sabe a qué guagua le pasó el problema porque están todas llorando. Después esas mismas guaguas crecen y imaginémonos que están en un parque de juegos y hay dos niñitos jugando. Uno de los niñitos se cae, se pone a llorar y el otro lo ve y se pone a llorar también. Sigue siendo como el llanto, como un reflejo, ¿cierto? Veo que tú estás mal, yo también lloro porque me doy cuenta que estás mal. Eh, pero pasa un tiempo, se vuelve a caer uno de los niñitos y se pone a llorar y el otro niñito dice, ah, yo aquí quizás pueda hacer algo. Y va a buscar a su mamá y le trae su mamá al niñito que se cayó. Como que se dio cuenta de que necesitaba un adulto, pero no supo muy bien qué. Y la siguiente vez que se cae el niñito y se raspa la rodilla y se pone a llorar, el amigo va a buscar a la mamá del niñito que se cayó. No sé si se fijan, pero esto ha ido avanzando en la medida que avanza también la capacidad del niñito de entender lo que está pasando. Eh, y esto se sigue desarrollando. Y yo cuando hago esta clase de empatizar con mis estudiantes de primer año de ingeniería informática, les digo que empatizar es quizás algo que nunca se deja de aprender. Y yo creo que el design thinking tiene varias herramientas que pueden servir hasta de desarrollo personal, porque pueden ayudarnos a entender el mundo del otro y las lógicas desde las que piensa el otro. Eh, si bien yo no creo que los hombres sean de Marte y las mujeres de Venus, sí le concedo un punto, que es que hay lógicas de pensar distintas. Hay lógicas de pensar que apuntan a resolver y hay lógicas de pensar que apuntan a contener. Eh,
Y si yo soy capaz de entender en qué lógica está la persona que me cuenta un problema, voy a poderle dar una mejor solución. Porque si la persona que me cuenta un problema está buscando una solución, yo tengo que ayudarle a encontrar una solución. Eso sería el acto de empatía. Pero si la persona que me está contando un problema, lo único que quiere es una oreja que le escuche y le diga todo va a estar mejor, yo estoy aquí para apoyarte, y yo le salgo con una solución, esa persona se va a frustrar. O si a la persona que está buscando una solución yo le digo, no te preocupes, todo se va a resolver, yo estoy aquí para apoyarte, se va a desesperar porque va a pensar que la otra persona no la entiende. ¿Sí? La empatía tiene que ver con entender cómo está razonando la otra persona, qué es lo que le duele a la otra persona y qué es lo que necesita en ese momento esa persona. Por eso lo llamo entrar en el mundo del otro, entrar en su mapa de emociones, de ideas, de creencias, lograr entender cómo funciona. Y los principales consejos para empatizar son escuchar, no juzgar y entender. La escucha activa tiene que ver con poner atención y hacer preguntas. O sea, hacer silencio para que el otro pueda hablar, y en la medida que yo uso mis palabras son para poder entender mejor al otro y chequear, ir haciéndole preguntas. Esto en términos prácticos se transmite, vamos a ver que se transforma en hacer una entrevista, que es la herramienta que vamos a usar en este módulo. Después tiene que ver con entender, o sea, ponerme en el lugar del otro, imaginarse que soy yo la que está en la situación del cliente y pensar cómo yo me sentiría en la situación de esa otra persona. Eh, y tratar de entender su perspectiva y sentimiento. El otro es mucho más que una situación, es mucho más que eso, porque tiene, por ejemplo, no sé, cuando uno está con un problema económico, hay varias cosas que entran en juego y que las podemos valorar de distinta manera. Tiene que ver con el estatus que mantengo en la medida que tengo un cierto nivel de gastos, ya sé que me endeude. Tiene que ver con la cantidad de personas a las que tengo que mantener y mi sentimiento de responsabilidad sobre mantener a esas personas. Tiene que ver con mi valoración del dinero y mi percepción de para qué es el dinero. Tiene que ver con mi percepción de el mundo, en el mundo hay escasez o abundancia. Y en la medida que yo logro desentrañar, por ejemplo, cómo esa persona está operando y en qué lógica está pensando y cómo está valorando cada una de esas cosas, voy a ser capaz de entender por qué esa persona está gastando más de lo que gana, por ejemplo. Y evitar juzgar tiene que ver con no condenar al otro en esas circunstancias. Yo puedo tener opiniones, pero la idea es ser respetuoso de los sentimientos y tratar de entenderlos. No ni demonizar ni alabar. Simplemente evitar juzgar. Y eso también es parte de la escucha activa. Si alguien me está contando algo y yo por dentro estoy etiquetando cada cosa que me cuenta, no estoy escuchando a la otra persona, estoy haciendo el ejercicio de etiquetar. Entonces, volvemos al elefante. Empatizar tiene que ver con escuchar, no juzgar y entender. Y en este caso vamos a hablar del elefante porque cada uno de estos ciegos percibe el mundo desde el lugar donde está. Este que está tomando uno de los colmillos del elefante y dice, el elefante es como una lanza. Este que está tocando la oreja y dice, es como un gran abanico. Este que dice, es como un alto muro. Este que dice, es como una soga, es como un árbol, como una serpiente. Y claro, aquí yo puedo decir, no, pero cada ciego puede ponerse a pelear con los otros diciendo, tú no tienes razón porque yo tengo la certeza de que es como una soga, como una lanza o como una serpiente. Sin embargo, el, el mapa, ¿cómo decirlo? La posibilidad de construir un mapa conjunto de la realidad tiene que ver con percibir que todos somos ciegos a algunos aspectos de la realidad. Y el empatizar solo es posible desde esa humildad de decir, construyamos juntos.
y veamos cada uno de nuestras partes de la realidad y reconstruyamos esto a lo que se llama elefante. Y vamos a decir, quizás vamos a reconstruir un elefante que no nos va a quedar, quizás el abanico nos queda en la cola y la cola nos queda en la trompa, quizás nos va a quedar distinto al principio, y de a poco vamos a ir iterando hasta construir una forma de entender la realidad que junta todas las percepciones que tenemos. Entonces, cuando yo empatizo, lo primero que hago es ser muy, muy humilde para tratar de descubrir desde qué perspectiva está el otro mirando la realidad, qué emociones son las que tiene a la mano y cuáles son las formas de pensar que tiene a la mano, sin juzgarlo y solo con el afán de entenderlo. Y ojo acá, porque entender no es justificar, ¿sí? Hay una diferencia súper grande en esto. Entender, a ver, si yo quiero entender por qué ocurren, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Gaza, voy a tener que explorar explicaciones y voy a tener que ser capaz de escuchar atentamente todas las posiciones para entender cuáles son los puntos en tensión, lo que está en disputa y lo que se está, ¿cómo se llama? Y lo que está en cuestión en esa guerra. Eso no quiere decir que yo justifique todas las posturas, solo quiere decir que tengo que conocerlas para poder armarme una idea de cómo esto está ocurriendo. Y entonces a lo que vamos a pasar ahora es a entender, tratar de entender lo que es el mapa de empatía o la matriz de empatía. Esta matriz de empatía es una herramienta visual que ayuda a las empresas a comprender mejor las necesidades, sentimientos y comportamientos de sus clientes. Entonces yo pongo al centro, aquí está el centro, esta joven mujer. Eh, Imaginémonos que yo, a ver qué puedo ser, soy un supermercado y tengo esta joven mujer soltera que va al supermercado los días viernes en la noche. Eh, ¿Qué oye? Oye que tiene que comprar algunas cosas porque invitó a amigos a la casa y los amigos le están preguntando qué llevan. ¿Qué es lo que ve? Ve probablemente las cosas que hay en el supermercado, ve los precios. ¿Qué piensa y siente? Bueno, probablemente piensa y siente que quiere atender bien a sus visitas que van a ir a verla. Piensa y siente quizás que está todo muy caro y que quiere lograr hacer eso gastando lo menos posible. ¿Y qué dice y hace? Escoge dos o tres cosas que son de bajo valor, pero que pueden tener un alto impacto en hacerla quedar bien. ¿Por qué se esfuerza? Se esfuerza porque la gente, por comprar cosas que vayan a dejar contentas a las personas que a las que invitó, y también se esfuerza por no gastar tanto dinero. ¿Y qué resultados obtiene? Bueno, que a veces se va sin todo lo que quisiera haberse ido y tiene que elegir. No sé si se entiende, pero esa es una forma de... Entonces yo aquí tengo una forma de comportamiento y conducta y soy capaz de ponerme en el lugar de esa mujer que va a las 8 de la tarde de la noche al supermercado un día viernes a comprar cosas para atender a las personas que invitó a tomar un picoteo a su casa. Que es distinto, por ejemplo, a lo que la figura si tuviéramos acá al centro, a un marido que va al supermercado un sábado en la mañana con dos hijos pequeños. ¿Y qué es lo que escucha? Probablemente escuchó una instrucción de la mujer diciéndole que era lo que necesitaba que comprara. ¿Y qué es lo que ve? Probablemente ve la lista de compras, ve el supermercado, probablemente escucha a los niños pidiéndole cosas, ve a los niños saltando en distintos pasillos del supermercado. ¿Qué piensa y siente? Eh, Tiene temor de que lo reten porque no llegó con las cosas adecuadas a la casa. Eh, También está preocupado de qué pasa con los niños y de llevar las cosas adecuadamente. Eh,
¿Y qué es lo que dice y hace? Cuando llega y no hay de la marca que le pidieron, llama por teléfono a la casa. Y mientras tanto está tratando de controlar a los niños pequeños que llevan el carro o que están jugando alrededor. Eh, ¿Por qué se esfuerza? Por controlar a los niños y se esfuerza también por comprar lo más cercanamente posible a la lista. Y los resultados que obtiene son, a veces obtiene el resultado de que no logra encontrar todo, o que a veces no entiende lo que le pidieron o que la lista no está bien escrita. Eh, ¿Sí? ¿Y qué les voy a ofrecer yo como supermercado? ¿Les voy a ofrecer lo mismo a esa mujer que va un viernes en la noche antes de tener un carrete en la casa, que a un marido que va a comprar las cosas para el almuerzo del fin de semana? No, es cierto, tengo que son soluciones distintas porque son experiencias vitales distintas. Yo sé que este ejemplo es medio estereotipado, pero tiene que ver con mi vivencia de cuando he ido al supermercado sola los sábados en la mañana y veo a estos maridos que están siempre frente a las distintas cosas llamando por teléfono a la casa para decidir. Y también tiene que ver con mi experiencia de cuando yo he invitado gente en la noche y tengo que decidir qué es lo que voy a hacer para recibir a mis visitas. Entonces no me juzguen, sean empáticos conmigo y con mis ejemplos patriarcales. Ya, entonces, lo que busca esto es que yo concluya sobre qué es lo que le duele y qué es lo que gana esa persona. Yo entienda cuáles son los problemas que el cliente tiene o que por ejemplo, ustedes van a trabajar con problemas que pueden tener sus estudiantes de segundo básico. Cuando están en la clase de educación física. Entonces van a explorar qué son los problemas que tienen esos niños y niñas y los beneficios que obtienen al estar en esa clase de educación física. Entonces exploro qué frustraciones tienen, qué dificultades pueden tener y las soluciones que entonces como profesor podemos proveer. Y después de que empaticé, llega la siguiente etapa donde establezco el insight, que es cuando yo descubro qué es lo que el otro necesita. Un insight es una revelación de oportunidad, es como una mirada en profundidad que deriva de una manera especial de percibir la realidad porque sintetiza y conecta todos los datos de una forma sistemática. Por ejemplo, yo entiendo que hay una oportunidad que no ha sido identificada o entiendo que hay un problema o fricción que no ha permitido explotar esa oportunidad. Los insights nacen de conexiones relevantes. Por ejemplo, contradicciones entre dos o más atributos del mapa de empatía. Por ejemplo, piensa que no quiere gastar mucho, pero gasta de más. Se fija, por un lado quiere ahorrar, pero por otro lado no ahorra. O información que le llama la atención o genera alertas en el equipo. El insight en general no se hace solo individualmente y a uno le empieza a llamar la atención de, por ejemplo, ¿por qué está llamando tanto, llaman tanto por teléfono estos maridos mientras están comprando los fines de semana? Ah, porque no tienen las distinciones. Entonces ayudaría que yo tuviera un mapa que explicara, por ejemplo, cuáles son los distintos, no sé, tipos de arroz o tipos de detergente. Una infografía que lo ayudara a decidir y que estuviera solo los fines de semana porque el día de semana no se necesita. Y preguntar por qué cuando se nota un patrón de comportamiento extraño. Por ejemplo, ya, pero ¿por qué esta mujer invita gente a su casa? Ah, invita gente a su casa porque vive sola y se siente sola y no sé qué. Ya. ¿Y por qué vive sola? Ah, vive sola porque le gusta ser independiente. ¿Y por qué le gusta ser independiente? Porque valora altamente su libertad. Y entonces yo cuando va al supermercado le puedo vender libertad y le digo, si tú compras, y aquí vienen las tablas de queso. Las tablas de queso ofrecen libertad, porque uno compra la tabla de queso y simplifica y tiene algo rico, rápido y sirve, ¿cierto? Y te da independencia porque uno puede elegir llevarla más grande, más pequeña, pero ya está todo prehecho. Soy más libre, en el sentido que puedo
atender más fácilmente a la gente y seguir disfrutando de mi sensación de independencia sin tantas complicaciones. Es la fórmula para escribir un insight. El usuario necesita una necesidad sorprendente porque hay un insight sorprendente. Estos son dos insights que descubrieron los estudiantes de ingeniería informática en un ejercicio real que hicimos. Hubo un grupo que entrevistó a padres primerizos para tratar de entender cuál era su relación con la vida y con la realidad. Y descubrieron que los padres primerizos necesitan contención e información confiable porque tienen temor de dañar a sus hijos. Eh, y no sé si se fija ahí, pero esto permite generar ya varias soluciones para estos padres. Si yo me doy cuenta de esto y soy el dueño de una clínica, o no sé, soy el dueño de Bupa, puedo empezar a ofrecer un servicio especial para padres primerizos, con médicos, con médicos y enfermeras, una atención permanente, donde les vendo un seguro, donde ellos pueden preguntar todas sus cosas, donde incluso tengo una página web donde están todas las preguntas que se han hecho y alimento una inteligencia artificial solo con información confiable para que los padres puedan preguntarle a esta inteligencia artificial solo desde esta pequeña base de datos y no desde toda la internet donde puede haber información no confiable. No sé si se fija, pero ya hay varias soluciones tecnológicas que se pueden hacer. Después otros, y esta me van a decir que es ilegal, pero eran estudiantes que se decidieron entrevistar a músicos ambulantes. Y ellos descubrieron que los músicos ambulantes necesitaban información sobre los inspectores de locomoción pública porque su principal problema es que los llevaban detenidos por ejercer su oficio. Y entonces lo que inventaron fue una forma como Waze, que estaba georreferenciada, donde entre los mismos músicos iban diciendo dónde estaban los inspectores para irse avisando entre ellos para no pasar por las estaciones o por los lugares donde estaban los inspectores. Ya, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con Batman. Y yo sé que Batman existe en varios universos en paralelo, pero vamos a tratar de hacer uno. Y les voy a dar un ejemplo de un Batman, de un mapa de empatía de Batman que construimos en pandemia. Bueno, acá está la figura de Batman al centro. ¿Y qué es lo que ve Batman? Ve a Gatúbela, ve la ciudad de noche, a su familia, Alfred, muerte, guasón, injusticia, injusticia social, murciélago, impunidad, gente indefensa, violencia, el asesinato de sus padres. Si usted se fija, ve cosas bien concretas, no estoy hablando de lo que ve en el horizonte de posibilidades. Ve gente indefensa, ve a sus padres siendo asesinados, ve al guasón, ve muerte, ve a Alfred. Después, ¿en qué oye o qué escucha? Escucha la risa del guasón, escucha un balazo, escucha piedras caer, escucha los teléfonos de la demás gente, escucha amenazas, escucha consejos, solicitudes de ayuda, mentiras, escucha prejuicios de los demás hacia él. De nuevo, lo que escucha son cosas súper concretas. Entonces, sobre la base de que ve y que oye, él se siente varias cosas. Siente culpa, soledad, rabia, piensa que no quiere que se repita su historia, se siente superior, siente que tiene una misión, se siente responsable por los demás, tiene miedo, está incompleto o insatisfecho. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dice y hace? Una de las cosas más importantes es que Batman no mata. Siempre le entrega a la policía a los villanos amarrados, ¿cierto? Nunca ha matado a nadie. Pero se convierte en un superhéroe. Eh, Tiene conductas evitativas para alejar a las personas, que no quiere encariñarse con nadie, porque no quiere volver a pasar por el dolor de sus padres. Hace justicia por sus propias manos y hace justicia anónimamente. Utiliza su ingenio, busca justicia
justicia, defiende a la ciudad, se esconde tras una personalidad diferente, dona a la caridad. Entonces, ¿qué se esfuerza Batman en este mapa? Bueno, quiere mantener raya a los bandidos, quiere tener paz interior, se esfuerza por vengarse, quiere eliminar a los malos, proteger a los indefensos, defender su visión del mundo. No sé por qué me parece. ¿Y qué resultados obtiene? Bueno, salva algunas vidas, pero también es incomprendido, obtiene más enemigos, aleja a las personas, obtiene envidia, se frustra, obtiene seguridad para la gente, enemistad de la policía y más violencia. Y entonces acá el ejercicio sería, habiendo entendido a Batman, a mí me gusta este ejercicio con Batman porque encuentro que primero es un superhéroe que es humano y que no tiene ningún don proveniente de la radioactividad o algo así, sino que es una persona que tiene mucho dinero y que sufre algo en su infancia y trata de compensarlo en su adultez. Y eso lo hace ser un personaje sufriente. Esto que sea el Caballero de la Noche, un personaje oscuro, no es como Superman, por ejemplo. Y si yo logro hacer esto, esto podría ayudarme a entender incluso mejor por qué Batman hace y dice algunas cosas. Eh, Cuando los estudiantes uno les muestra este mapa de empatía de Batman, una de las cosas que dicen es, si yo hubiera sabido esto para las pruebas de lectura de libros. Eh, Porque esto ayuda a profundizar mi forma de entender a alguien. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer después de esto? Puedo decir, bueno, Batman necesita por qué. Entonces, ¿qué cosas? Vamos viendo qué cosas necesita Batman. Por ejemplo, Batman necesita superar sus traumas porque le impiden ser una persona normal. Y yo que le ofrezco terapia. Y aquí hay una diferencia importante. Batman no necesita terapia. Terapia es una forma de satisfacer una necesidad que es superar los traumas. Pero podría haber otra que fuera, lo vamos a medicar y así no va a pensar en sus traumas. O vamos a borrar ciertos recuerdos de su mente para que no tenga los traumas. No sé si se entiende, pero aquí es bien importante no poner como necesidad eh, lo que va a satisfacer a esa persona, lo que le vamos a entregar como satisfactor. ¿Qué otra cosa más? Bueno, Batman necesita vengarse del Guasón porque eso no lo deja dormir por las noches y siente que es su deber. Y entonces ahí yo le puedo ofrecer a Batman una cantidad de dispositivos para encontrar al Guasón, por ejemplo. Eh, no sé, unos estudiantes inventaron como un radar geolocalizado que permitía escuchar la risa del Guasón en cualquier parte del mundo que estuviera y decía dónde estaba el Guasón riéndose en ese momento para que lo pudiera encontrar. ¿Sí? Entonces, aquí es importante porque yo cuando hago el ejercicio del insight, no, el ejercicio del insight de Batman, no confundo necesidad con satisfactor. La necesidad de los padres, volviendo acá arriba, estos padres primerizos, la necesidad de estos padres primerizos no es una aplicación que resuelva su necesidad de información. La necesidad es contención e información, porque tienen temor de dañar a su hijo y para eso una solución puede ser la aplicación. Esto es importante porque si yo me enfrasco en el satisfactor, como necesitan una aplicación,
quizás me voy a estar perdiendo de otras cosas que pudieran satisfacer esa necesidad y que son más originales y más creativas. Entonces es importante plantear aquí necesidades del usuario que sean necesidades, no productos o servicios que pueden satisfacer esas necesidades. ¿Cómo logramos llenar este mapa de empatía? Este mapa de empatía lo logramos llenar realizando entrevistas. ¿A qué me refiero con realizando entrevistas? Bueno, si yo, por ejemplo, decido que mi comunidad a la que yo quiero prestarle un servicio van a ser los estudiantes de segundo básico B del colegio Amalia Errázuriz, tengo que entrevistar a esos estudiantes de segundo básico B del colegio Amalia Errázuriz. Aquí nos sirven comunidades como la comunidad escolar. Mientras más precisa sea la comunidad a la que voy a atender, más probable es que logre entenderlos o entenderlas de la mejor manera. Y porque no necesariamente tienen que ser necesidades de alguien de la comunidad escolar. Por ahí hay un grupo que está haciendo, la, trabajan en una escuela que está en una comunidad y en esa comunidad hay una fuerte presencia empresarial y están buscando generar algo para las empresas que trabajan en esa comunidad y que se vinculan con la comunidad y para los cuales trabajan la mayor parte de los hijos que viven, que van a la escuela en esa comunidad. No sé si me entienden. No, no tiene que ver necesariamente directamente con los padres apoderados de cierto nivel de curso o con las estudiantes de cualquier necesidad, pero sí tiene que ser preciso y específico. Acá se me ocurre un ejemplo de unas estudiantes que descubrieron que su mayor problema, ellas se hicieron una empatía consigo misma, que su mayor problema es que cuando necesitaban, les llegaba la regla, estaban en el colegio y no tenían productos de higiene menstrual, porque cuando uno está a esa edad, a veces le llega por primera vez, no siempre es tan regular, no siempre lo puede predecir. Ellas iban y tenían que pedirle al inspector, que era un varón, y a ellas eso le daba vergüenza. Entonces no querían, su necesidad era de poder resolver su necesidad de resolver sus problemas de salud e higiene menstrual sin tener que pasar por este inspector porque les daba vergüenza. Y lo que inventaron fue un pequeño dispositivo robótico que permitía entregar, dispensar toallas higiénicas. Entonces fue algo súper concreto, no fue algo que era para todo el colegio, para todas las personas en todas las situaciones, sino que identificaron una necesidad súper puntual y generaron alguna forma de satisfacerla que les permitía tener más autonomía y más independencia. ¿Cómo uno se prepara para hacer la entrevista? Eh, Hace una lluvia de ideas de preguntas, cada integrante del grupo aporta con 6 preguntas, se identifican los temas de los que se tratan esas preguntas y se ordenan para los temas y las preguntas. Eh, y se ordena, ¿cierto? Puede que haya preguntas repetidas, puede que haya cosas en las que falta profundizar todavía, pero se ordenan estas preguntas y se les da un formato. Y para preparar la presentación, uno tiene que saber que tiene que presentarse uno. Por ejemplo, yo soy Pamela Aguirre, vengo de la Universidad de Santiago, estoy haciendo un trabajo para, para la Facultad de Ingeniería, por lo tanto lo quiero entrevistar. Si usted participa en esta entrevista, vamos a poder saber mejor cómo ayudar a que los estudiantes de primer año no deserten de la universidad. Y me gustaría saber si quiere responder y me gustaría saber si lo puedo grabar. ¿Sí? Consejos para las preguntas. Bueno, hay que ser amable y cordial, que sean preguntas abiertas, es decir, que no puedan ser respondidas con una sola palabra, como sí, no, depende o un número. Preguntas neutras, que no involucren un juicio de valor en la misma pregunta, y preguntas respetuosas que no ofendan al entrevistado o a la entrevistada. Eh, las preguntas abiertas
En general empiezan con un cómo, eh, o son preguntas, por ejemplo, ¿cuál es su sueño? Son preguntas bien amplias que pueden ser respondidas de distinta manera y que es distinto a, por ejemplo, esta sería una pregunta que involucra un juicio de valor. ¿Es verdad que sus mejores clientes son las mujeres? Es una pregunta que se puede responder con un sí o con un no y que además involucra un juicio de valor, porque está involucrando el juicio de mejores clientes. Yo le podría preguntar, ¿qué caracteriza a un buen cliente? Y ahí te decir, no, mira, mis clientes son en general mujeres, no sé qué, no sé cuánto, eh, pagan a tiempo, no piden fiado, no sé qué. Y esto de no ofender al entrevistado, es bien importante que cuando uno está entrevistando a alguien, y de nuevo se me viene aquí la palabra humildad, eh, uno no tiene que suponer que sabe lo que esa persona sabe sobre su experiencia. Yo estoy tratando de empatizar con esa persona. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, si yo quisiera saber de la vida de personas en situación de calle que viven afuera de la posta central acá en Santiago de Chile, eh, yo no voy a ir con preguntas ofensivas o preguntas que minimizan a esa persona en situación de calle, porque la única persona experta en situación de calle es la persona que vive la situación de calle. ¿Me entiendes? Entonces, si yo lo ofendo o soy despectiva de alguna manera, puede que esa persona ya no me quiera contestar. Y preguntar por qué. Nunca decir generalmente. Es mejor decir, cuénteme cuándo fue la última vez que. Porque generalmente la gente se desvía, se pone a hablar de otra cosa. Fomente que la persona le cuente historias. Busque inconsistencias sin ser agresivo. Y preste atención al lenguaje no verbal de la persona que le está respondiendo. No tema los silencios, no sugiera respuestas a las preguntas, haga preguntas neutras, no haga preguntas binarias y que sean preguntas cortas. Mientras más larga es la pregunta, más probable es que la persona no se la entienda. Y aspectos éticos de las entrevistas. ¿Se acuerdan que hablamos de que uno tenía que presentarse y decir ciertas cosas cuando uno se presenta? Bueno, esto tiene que ver con que la persona tiene que saber para qué es la entrevista y estar de acuerdo con ser entrevistada. Entonces yo tengo que hacer ciertos compromisos, tengo que comprometerme a decirle, ¿sabe qué? Esta entrevista es por esto, porque estoy haciendo un trabajo para la universidad, estoy haciendo un trabajo para un diplomado, y la persona tiene que estar de acuerdo y tiene derecho a no responder una pregunta, a dejar de responder el cuestionario, a participar hasta que se sienta cómodo. Tengo que ser capaz de decir que hay confidencialidad, es decir, voy a mantener reserva de la información provista por la persona entrevistada, además de su nombre, empresa, institución. Comprometerse a solo darle la información, el uso eh, para el objetivo solicitado y advertir si hay algún daño o consecuencia de participar. Todos estos aspectos éticos, aunque no lo crean, están vinculados con la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con que eh, después de la Segunda Guerra Mundial comenzó todo un movimiento por asegurar que los experimentos no dañaran a las personas. Esto tiene que ver con cosas horribles que pasaron en los campos de concentración y que no vamos a llamar acá. Y una de las cosas más importantes es que la persona tiene que ser libre de entrar a participar en cualquier estudio o investigación. Y por lo tanto, esa persona tiene que estar informada antes de consentir participar o antes de consentir siquiera dar la entrevista. Y vamos a hablar sobre el último tema de hoy día, que tiene que ver con hacer presentaciones. Cuando uno hace una presentación, las presentaciones habitualmente tienen 4 partes y esto da lo mismo si es una presentación de 2 minutos
o si es una presentación de 90 minutos en una clase. Hay una apertura, un cuerpo, unas conclusiones y un momento de preguntas y respuestas. La apertura, bueno, uno tiene que presentarse uno misma, tiene que entregar el título entretenido y el mensaje central. Esto sería como si ustedes que son profesores están haciendo una clase, dicen, bueno, la clase de hoy día se va a llamar tal, y el objetivo de aprendizaje es tal, ¿no? El mensaje central es qué es lo que yo quiero que aprendan hoy día. Y en ese primer momento yo tengo que ser capaz de captar la atención con algún gancho, con algo que diga a las personas, hoy esto me sirve, esto es útil para mí. Eh, un, un estudiante que estaba yendo a hacer unos talleres de robótica a un colegio, decía que los chicos en el colegio decían, pero ¿para qué, profe? ¿Para qué quiero aprender yo esto? Era de impresión 3D o de robótica. Bueno, si para qué voy a aprender esta matemática si no me va a servir de nada si yo quiero ser narco. Entonces él les decía, bueno, pero tú tienes que aprender matemáticas porque tú no quieres que te hagan leso. Tienes que saber sumar, restar, dividir, hacer todas las operaciones matemáticas para poder calcular cuánto estás ganando. Ah. Y ahí comenzaban a ponerse más al juego de lo que era esta taller de impresión 3D. Um, también yo puedo partir contando una historia personal o una anécdota. Puedo hacer una pregunta retórica, puedo dar un dato impactante. Aquí lo que importa es que la gente diga, wow, esto puede tener algo que ver conmigo. En un segundo momento, yo reduzco todo el material a lo que se debe saber. No presento algo muy largo. Y selecciono los puntos clave, profundizo con frases de apoyo. Por ejemplo, yo les voy a explicar ahora lo que es una frase de apoyo, mostrándoles que estoy hablando en paralelo. Y un mini discurso es, yo dejo la diapositiva ahí y hablo sobre lo que son las frases de apoyo y los mini discursos y la importancia que tienen para que ir creando compromisos de las personas con la presentación. Reforzar con apoyos visuales que no distraigan y apoyar la fluidez con transiciones, porque habitualmente uno usa un PowerPoint, ¿cierto? La idea es poder transitar entre una diapositiva y otra con una transición. Por ejemplo, ahora vamos a ver el cierre de las presentaciones. Fija, yo ahí transité. Es distinto a cuando yo digo, y esto es todo lo que tenemos que saber sobre el cuerpo de las presentaciones. Y el cierre, se fijan ahí, no transité. Hacer transiciones entre una y otra diapositiva en la medida que yo voy hablando da una sensación de fluidez y da una sensación de dominio y también transmite esta idea de que soy yo la que está presentando y no es la presentación que me tiene como voz auxiliar a mí. No sé si se entiende bien ese ejemplo. Y en el cierre yo concluyo, sintetizo la idea central, vuelvo a decir, bueno, y el objetivo que hemos logrado en esta clase es, vuelvo a decir, bueno, lo que hemos aprendido hoy es, y enfatizo lo que vienen. Recuerden practicar. Ahora deben aplicar esta materia para hacer resolver este problema. Quisiera saber qué les ha parecido. Y en ese momento uno hace algo bien mágico que es que abre las preguntas. Eh, no, imaginémonos que yo hago una pequeña clase, paso un poco de materia, entrego esta materia, y yo dijera, bueno, y ahora me gustaría saber que ustedes me preguntaran. El mundo de las preguntas es bien, ¿cómo explicarlo? Especial porque habitualmente tememos las preguntas y eso tiene que ver mucho con nuestro sistema educativo donde hemos aprendido a que las preguntas son algo que se debe responder bien. Eh, y no hemos aprendido, como diría un poeta por ahí, a vivir en las preguntas. Cuando las preguntas son las que hacen evolucionar la mayoría de las temáticas, permiten que avance nuestra creatividad, permite que avance el nivel de discusión en el que estamos. Entonces, sí hay algunas cosas, algunos tips para ese momento de pregunta y respuesta. Anticipar la pregunta, escuchar atentamente. Si la pregunta es compleja, uno puede pedir un ejemplo o decir, ¿me lo puedes decir de otra manera, por favor?
responder a toda la audiencia. Uno puede incluso decir lo que me estás preguntando es, y decir lo que uno entendió, y uno agradece la pregunta y después le responde a toda la audiencia, no solo a esa persona. Nunca envolverse en una discusión, nunca alardear de lo que no se sabe, nunca ignorar o hacer el vacío a una pregunta, y tampoco tomar actitudes sarcásticas, agresivas o rudas. Eh, que son todas las cosas que a uno le pueden pasar cuando uno se pone nervioso, de que le hagan preguntas. Bueno, eso sería lo que hemos visto hoy. Ha sido bien intensa la clase, hemos visto varias cosas. Hablamos sobre el pensamiento de diseño en general, sobre los principios del pensamiento de diseño, hablamos sobre lo que era empatizar, hicimos un ejercicio de empatizar y ustedes se van ahora con la tarea de definir una comunidad en su colegio o en su entorno escolar eh, y entrevistar a 2 o 3 personas para identificar cómo viven el mundo, llenar el mapa de empatía y que tratemos de encontrar algunas insights poderosos para ese grupo. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.